Ya es un placer para mí estar de nuevo aquí, ¿verdad? En este púlpito, It's a joy for me to be here again in the pulpit para compartir con ustedes, ¿verdad? Las verdades de las Escrituras. to share with you the truths of the Scriptures. Es cierto que Dios nos ha dado la vida y el tiempo, el permiso God has given us life and the ability de poder estar aquí en esta tarde una vez más. to be here this evening once more. No sabemos en realidad cuánto tiempo estaremos aquí hasta su venida, We don't know how long we will be here until His coming, pero mientras eso pase, Él nos ha pedido ser obedientes en su palabra. but until He does come, we have been called to be obedient to His word. Debe ser siempre nuestra petición, como el salmista, It should be always our prayer with the psalmist, de estar todos los días en la casa del Señor para contemplar su hermosura. to be all our days in the house of the Lord, contemplating His beauty. Yo creo que esa ha sido una de mis peticiones. Muchas veces, pues, ha sido dificultoso para mí para querer estar como quiero, pero con la ayuda de Dios estamos. It has been my prayer for a long time and my desire, and sometimes we can't always make it, but it's a joy to be here. Quiero que abramos ahí las escrituras en Efesios. I want us to open the scriptures in Ephesians. A ver si podemos leer todavía con nuestra propia vista sin usar lentes. He said, I hope I can still read without glasses. Vamos a leer Efesios 3 del 14 al 21. We're going to read in chapter 3 of Ephesians 14 through 20. Cuando lo tengan ahí, se pueden poner sobre sus pies. Con When you're reverencia there, a la you can palabra. stand with me as we read the Word of God. Vamos a leer, dice, por esta causa doblo yo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria por los siglos, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Ephesians 3:14 through 21. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Dios Padre, te damos gracias de nuevo, Señor. Venimos a ti, Padre, en esta tarde, confiando, Señor, siempre en su poder, su bondad y su amor por cada uno de nosotros. Esperamos, Señor, y te pedimos que sea usted iluminando nuestra mente para una mejor comprensión de tu palabra, Señor. Sabemos que si no es el Espíritu obrando en nosotros, en vano hablaríamos aquí toda la tarde de estas palabras. Pero nosotros confiamos y creemos que el Espíritu Santo los ilumine para que podamos tener una comprensión de tu amor y tu bondad, Padre. Te pedimos en esta mañana, Señor, que sea usted, que su palabra sea bendecida y que sea usted bendiciendo cada corazón para que puedan atesorar lo que aquí vamos a leer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Amen. La iglesia debe
esforzarse a conocer más del amor de Cristo Jesús. The church should discipline herself to know more of the love of God. Ese amor que sobrepasa todo conocimiento, This love that is beyond all knowledge. al fin de ser llenos de la plenitud de Dios. That we would be full of the fullness of God. Lo que aquí quiero hablarles en una tesis completa es una meta creciente del cristiano. What I want to speak of this evening is the goal of the Christian, or the desire of the Christian life. Y antes de entrar al texto, Before we get to the text, pensé en bueno hablar de algunas cosas que hemos leído en el texto. I want to speak of some things we read here in the text. Como ustedes bien lo saben, Like you know, pero me hace bien recordarlo por lo que vamos a estar hablando. but I want to remind you of what we'll be speaking of. Sabemos realmente que cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, We know that when we were regenerated by the Holy Spirit of God, Dios nos ha dado su Espíritu God has given us His Spirit, y Cristo viene a habitar en nosotros. and Christ lives in us. Basado en este conocimiento, nosotros vamos a hablar un poco de este texto, de lo que Pablo está diciendo. When we speak of the knowledge, we're speaking of this, is what Paul is speaking of. Y también la iglesia ha sido llamada a crecer espiritualmente. And the church has been called to grow spiritually, Tiene un estilo de vida. to have a style of life. La vida de la iglesia The church, the life of the church, debe ser constantemente un crecimiento. should be constantly growing. Y lo que la Biblia, Pablo, en su carta del mismo Efesios afirma es que nosotros tenemos un estándar por delante, And what Paul affirms, even in this letter, is that we have a standard to live by. ya que es el mismo Cristo Jesús. And that standard is Christ Himself. Él es el modelo de la iglesia. He is the model of the church. Él es el ejemplo de la iglesia. He's the example of the church. Él es perfecto He's perfect. y esa perfección nosotros seguimos. And that perfection we follow. Aunque hay un sentido And even though there's a form donde Pablo dice que ya estamos completos y that que Paul somos, says we're fulfilled, we're y que somos complete, perfectos. that even though we're Y imperfect, sí lo somos por el sacrificio de Cristo Jesús. and we are perfect by the sacrifice of Christ. Pero hay un crecimiento en esas áreas espirituales But there's a growth in our spiritual que, life que Dios da. that God gives. Así como Dios reparte sus dones a cada quien como Él quiere. As God gives His gifts to each one like He Y desires. esto lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo. He does that through the Holy Spirit. En primer lugar, voy a entrar así como rápido al texto. And I want to start with the text quickly. Voy a leer algunos textos que mencionar algunas palabras que hayamos en este texto leído. I want to mention a few words here in the text this evening. Si ustedes ven el 14, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Paul says in verse 14, "For this reason I bow my knees before the Father." Así de que Pablo en esto está refiriéndose a algo más. Él aún antes ha mencionado la misma palabra en el 3:1. Paul mentions the same word and the same thing in chapter 3, verse 1, donde habla por esta causa. where he says, "For this reason, Yo, Pablo, dice prisionero por Cristo Jesús. I'm a prisoner of Christ Jesus." Y él sigue hablando de su ministerio que le ha sido dado por Dios. And he continues to speak of the ministry that's been given to him. Y un conocimiento que fue, verdad, enseñado únicamente y revelado por Cristo Jesús. And a knowledge and a ministry that's only revealed in Christ. Él menciona un misterio que antes no había sido revelado a los hombres, He mentions a mystery that wasn't revealed before, pero que ahora en estos posteriores días Dios se los ha revelado por medio de los apóstoles y los profetas. but in the last days, God has revealed it through the apostles and prophets. El misterio era que también los gentiles tenían, verdad, acceso a Cristo The Jesús. mystery was the Gentile inclusion in the church, Que también los gentiles iban a ser redimidos. that the Gentiles would be redeemed. Y a Pablo se le fue dada la encomienda del evangelio a los gentiles. And Paul was given the ministry of the gospel to the Gentiles. Entonces en el texto 14 él reanuda esta misma palabra, por esta causa yo. So Paul says in verse 14 the same phrase, "For this reason I Por esta causa dice, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. bow my knees before the Father." Esta postura, aunque no es lo que el texto está diciendo, también se me hace bien mencionarlo, de la postura de doblar sus rodillas. This position or this idea of bowing our knee before the Father, I want to mention.
no debe asumirse en esta oración, pero sí indica la actitud, sumisión, reverencia, pasión por las cosas de Dios. This reveals the attitude, the submission, the reverence, and passion for the things of God. Así de que no es un texto para hablar de las posturas de la oración, It's not a text saying you have to pray like this, pero sí nos demuestra lo que Pablo siente por las cosas de Dios y por Dios mismo. but it does show us the reverence that Paul has for God. La and his reverencia coming. y pasión a Dios. The reverence and passion he Y has esa for God. reverencia debe estar siempre en nosotros. That reverence should always be in us. ¿Con qué sentido venimos a Cristo Jesús? In what way are we reverent to the Lord ¿Cuál es Jesus? nuestra reverencia? ¿Cuál es nuestra pasión? What is our reverence? What is our passion? Siempre debe estar en nuestros corazones, It should always be in our hearts, alineado con lo que queremos venir, con lo que queremos pedir a Dios. aligned with what we're asking of the Lord. Y luego dice en el 15, de quien toma todo nombre, toda la familia en los cielos y en la tierra. In verse 5, it says, from whom every family in heaven and on earth is named. No se refiere a la paternidad universal It's not speaking about the paternity on this earth, de Dios the paternity, universal paternity of God, o la universidad de hermandad de Cristo con todas las personas. or Christ going with all people. Esto más bien se refiere This a la refers iglesia de Cristo, to the church of a la Christ, iglesia de todos los tiempos, the church throughout all ages, a la iglesia universal de Cristo Jesús, the universal church of Christ, compuesta de todas razas y de todos lugares en el mundo, from every tribe and place on the earth. de personas que ahora viven con nosotros en la tierra Now, people who live with us on the y de earth, hermanos que han partido al cielo y que están en Cristo Jesús. and everyone who will share the heavens with us in Christ Jesus. De Él es que toman nombre toda la familia, o sea, la iglesia toma el nombre de Dios como Padre. And in that, everyone takes upon them the name of the Father. Y Pablo sigue mencionando, todavía no les he hablado de la causa, pero en el texto siguiente, perdón, In the next text, Paul speaks of the cause. Pablo dice de esta manera, He says it this way, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, that according to the riches of his glory, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being. Pablo está hablando sobre la causa de su oración. Paul is speaking of the cause of his prayer. Lo que Pablo está haciendo es que quiere lo mejor para la iglesia Paul's saying, I want the best for the church y para la iglesia universal de Cristo Jesús. and for the universal church of Christ. Ellos quieren, ¿verdad?, que la iglesia siga creciendo como debe de crecer, He wants the church to grow as the church should grow. que la iglesia en realidad pueda experimentar lo que es la gloria de Dios. So that the church will know what the glory of God is. Dice, sigue diciendo el texto, The text continues, ser fortalecido en el poder del hombre interior. that he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being. Antes de pasar a ese texto, yo quiero mencionar algo aquí, Before we leave this text, I want to mention something. que la palabra que dice la riqueza de su gloria The word here, the phrase, the riches of his glory, son mencionadas más de 4 veces en el libro de Efesios. it's mentioned more than 4 times in the book of Ephesians. Y en una de las ocasiones que nosotros encontramos esta palabra es en el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. And one of these is in the forgiveness of his sin, of our sins according to the riches of his grace. Eso lo vemos en Efesios 1:7. We find that in Ephesians 1:7. Encontramos también en Efesios 4:1 que Él es rico en misericordia. We find in chapter 4, verse 1, that he is rich in mercy. En el 1:18 In 1:18, dice el cual es la riqueza de la gloria, su herencia en los santos. he says that you would know the riches of his glorious inheritance in the saints. Y así podíamos seguir hablando de la palabra riqueza de que Pablo está mencionando en este texto. We could speak much on the word riches that Paul is mentioning here. Al escuchar, reunir todos estos textos, To hear these texts come together, encontramos que es indiscutiblemente Dios fuente ilimitada de todo poder.
we find that God is the fountain of unlimited power, de bondad, of goodness, de misericordia, of mercy, amor, of love, gracia, grace, sabiduría, wisdom, conocimiento, knowledge, gloria. and glory. O sea, Él es todo. He is everything. En Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos para la vida y la piedad. In Him we find everything we need for life and godliness. En Él es, como decíamos, una fuente inagotable. He is, as we say, a never-ending fountain. Hay suficiente gracia en Él para el mayor de los pecadores. There is enough grace in Him for all sin. Así de que Él nosotros podemos traer todo, no importa cómo hayamos ido en el mundo, qué circunstancias hemos pasado. It doesn't matter what we've come through in our life anterior, what the circumstances we've come through in sin. Recordemos que Él es una fuente ilimitada. We find Him to be a fountain that's unlimited. Él es rico en todas nuestras necesidades. He is rich in every one of our needs. Así de que hay algo más que nosotros debemos de conocer de Dios, que es lo que hemos mencionado. There's something else that we should know of God that we've mentioned. Y el conocer esto de parte de Dios, de su naturaleza, de quién es Dios, And as we learn about His nature and this part of God, nosotros debemos de estar maravillados de tener un Dios we should be marveled to have a God, completamente perfecto en todo. completely perfect in all things. Así de que yo creo y con claridad de que Pablo tenía este pensamiento, conocimiento de Dios. I see with clarity that Paul had this thought of God. Nos recuerda un texto donde Pablo desborda de alabanza. I remind you of a text that Paul busts out in praise. En Romanos 11:33. In Romans 11:33, Él dice así: oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y sus inescrutables sus caminos. he says, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments! How inscrutable His ways!" Ve por qué Pablo tiene un alto ¿cómo decir? Conocimiento de Dios, Do you see why Paul has such a high thought of God? que hace de Dios That makes God, toda su necesidad. and that God is sufficient for all our needs? Dios es todo, debe de ser todo para la iglesia. God should be all for the church. Así como Pablo tenía en su mente que no necesitaba nada más, As Paul had in his mind, we don't need que anything el mundo else. no podía darle nada más a él, The world could give him nothing else. que no había más valor en las cosas del mundo ni las cosas que hay afuera, There wasn't more value in the things out in the world. que todo lo que se necesita para la vida está en Cristo. Everything we need for life is in Y Christ. no solo para esta vida, Not en only este siglo, in this age, sino para el siglo venidero también. but also in the age to come. Por eso él clama en el texto también de Efesios de Gálatas 2:20, donde dice que con Cristo está juntamente crucificado. That's why Paul says in Galatians 2:20, we are crucified with Christ. Ya no vive más él, I don't live more, más ahora lo que vive lo vive en la fe de aquel que murió por él, que es Cristo Jesús. for I've been crucified with Christ. No longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live, I live in the I can't remember the word. Sorry. For I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. And the life I live in the flesh, I live in the faith of the Son of God. El Pablo decir que ya no vive él, He says, I don't live more. lo que está asumiendo What he is assuming es que la verdad que lo que el mundo, él está muerto para la cual ofrecimiento del mundo. he is dead to the offer of the world. Él no necesita nada más de lo que aquí se puede ofrecer. He doesn't need anything more than the world Él no that se the world could dejará offer. dominar de las tentaciones del mundo. He's no longer dominated by the temptations of the world. Porque Él ha encontrado esa fuente de vida He has found the fountain of que life sobrepasa cualquier ofrecimiento del mundo. that is greater than anything the world has to Y ese offer. debe de ser el pensamiento de cada persona, de cada cristiano, That should be the thought of every Christian, que Cristo es suficiente. that Christ is enough. Es todo lo que necesitamos, That's everything we need. ya sea en vida o en muerte. In life or death, Cristo es todo lo que necesitamos. Christ is all we need. Absolutamente Cristo es el que nosotros debemos de anhelar día a día. We should be encouraged every day by Christ alone. Y dice el texto, y de ser fortalecidos
con poder en el hombre interior por su espíritu. The text says, to grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being. Esa es la causa de la oración de Pablo a la iglesia. This is the cause of Paul's prayer, church. Recordemos es una forma de Pablo, recordar la debilidad de cada uno de nosotros. It's a way that Paul reminds us of our debilities. Que somos incapaces de seguir adelante por nuestra propia cuenta. We're incapable of going forward in our own strength. Nosotros no podemos por sí mismos We cannot by ourselves estar de pie, walk. sino que necesitamos de aquella gracia de Dios. We need the grace of God. Aquí habrá gracia a Dios que nos trajo de muerte a vida. We need the grace of God that brought us from death to life. Esa es la misma gracia que la iglesia necesita para perseverar hasta el día final. It's the same grace that the church needs to persevere to the end. Esta es nuestra confianza en Cristo Jesús, That is our trust in Christ Jesus. que no solo nos salvó, That He not only saved us, sino que nos hace perseverar hasta el día but He venidero. causes us to persevere to the end. La idea de Pablo aquí y en otros versículos es que podamos crecer espiritualmente. The idea of Paul here is in the other verses is that we can grow spiritually. El versículo que antes mencioné, que es Efesios 4:13, The verse that we mentioned before in chapter 4, verse 13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. says, until we all obtain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure and the stature of the fullness of Christ. Claro que esa es la meta por delante de nosotros. That is the goal set before us. Solo con la ayuda de Dios, como decíamos, Only by the help of God, like we said, nosotros podemos perseverar hasta seguir esa meta. can we persevere to that goal. Que mientras estemos en la tierra lo podamos lograr, While we're still on the earth, we cannot fulfill that. quizás no, No. pero eso es lo que nosotros tenemos en mente, que un día lo podemos lograr en Cristo However, Jesús. we have in our mind that one day we will reach that. Pero tenemos esa idea de que nosotros debemos de ser cuidadosos, We should be careful, fieles, faithful, poner en práctica el conocimiento que tenemos de Dios, put in practice and our knowledge that we have of God. porque el conocimiento sin práctica es vano Because knowledge without practice is vain, y envanece el corazón de las personas. and it makes vanity rule the heart. Pablo nos muestra su debilidad, la debilidad de nuestra naturaleza en este versículo. Paul shows the debility in our own nature in this verse. Por eso dice que seamos fortalecidos en el hombre interior. That's why he says that we would be strengthened in our inner being. Como dice Pablo en otro texto, 2 de Corintios, As Paul says in 2 Corinthians, que mientras este cuerpo interior sea natural, says, while this natural body se va desgastando. is wasting away, No obstante, dice él que el interior se va renovando. our interior is being renovated. Esa es la verdad de la palabra de Dios. This is the truth of God's Que aunque word. nosotros lo vamos envejeciendo, And even though we're getting older, no quiere decir que no vamos a obtener un conocimiento mayor de la palabra de Dios. it doesn't matter. It doesn't mean we're going to have a greater knowledge of God just because we get older. El conocimiento debe aún crecer mucho más que mientras tenemos muchos años en el cristianismo. Our knowledge should grow constantly. Y es por medio de ese crecimiento espiritual And through that spiritual growth, y esa fortaleza que Dios da, the strength that God gives, o como dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. it's like it says in verse 17, so that Christ may dwell in your hearts through faith. El poder que el Espíritu Santo da, la fortaleza del Espíritu Santo The power of the Holy Spirit, Y la the habitas- strength of the Holy Spirit, y la habitación de Cristo que habita en nosotros and Christ habitating in us nos fortalece el día a día para vivir en esta tierra. strengthens us every day to live in this world. Recuerda un texto de Pablo en Filipenses 4. I'm going to read a text from Paul in Philippians chapter 4. Pablo en Filipenses 4, 13, In Philippians 4:13, o más bien lo vamos a leer desde el 11. we're going to read from verse 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener y sé tener abundante
abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para parecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. It says in chapter 4, verse 11 through 13, not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. Seguro estamos, I know how to be brought low, and I know how to be abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through Him who strengthens me. seguro estamos que sin el conocimiento de Cristo Jesús, With the knowledge of the Lord Jesus la Christ, fortaleza del Espíritu Santo, the strength of the Holy es Spirit, imposible que nosotros podamos decir así, without those things, it's impossible that we would que speak like podemos this, vivir that we could live de la misma forma, aun cuando tenemos necesidad, como cuando tenemos abundancia. in the same way when we have need or when we have abundance. Por eso Pablo dice en el 13 que todo lo puede en Cristo Jesús. That's why Paul says, I can do all things through Christ who Todo lo strengthens me. puede por el poder que da Dios. He can do it through the power God gives him. Nosotros, recuerden, separados de Dios nada podemos hacer, dice las Escrituras. The scripture says, apart from God, we can do nothing. Es el poder de Dios que nos hace estar fuertes That power of God causes us to be strong en las necesidades, in needs, en persecuciones in persecutions, y aún a ir hasta la muerte, and even the death. como en el caso de Pablo, In the case of Paul, de ir a la muerte por culpa del Evangelio con los ojos vendados. to go to death even for the cause of the gospel. ¿Cómo podemos ir quietamente a la muerte sin murmurar? How can we go without complaining to death? Solo cuando somos fortalecidos, capacitados por el poder de Dios. Only when we're strengthened and by the Holy Spirit. Digo esto porque nosotros de una y otra manera vamos a ser sacados de esa tierra. I say this because one way or another we're going to leave this earth. De un día a otro necesitamos enfrentar la muerte. One day to the next we're going to confront death. Necesitamos orar para que Dios, el Espíritu Santo, nos fortalezca en ese día. We need to pray that the Lord would strengthen us for that day. He habido testimonio de muchas personas que han tenido gran temor el día de su muerte. We've read many testimonies of people who are greatly feared on their death. A otros han aún murmurado Some are complaining, de la fidelidad de Dios. and others without complaining even of the fear of God. Pero es que no han tenido un alto concepto del conocimiento de la bondad y la riqueza de Dios. Men who complain in death haven't grasped the depth of the knowledge of God. Así de que mientras seamos niños vamos a tener muchos tropiezos en esta tierra. As we're children, we're going to have very many struggles in this ¿Se world. acuerda Pablo a los Gálatas Remember Paul speaking to the Galatians cuando decía que se lo voy a leer rápidamente, Gálatas 4:19? Let's read really quick Galatians 4:19. Hijitos míos, dice, por quien vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Says, my little children, for whom I am again in anguish of childbirth until Christ is formed in you. ¿Qué es lo que está pasando con esta iglesia? What's going on with this church? Que le están causando tanto dolor a Pablo. They're causing pain to Paul. Eso pasa en todas las iglesias cuando la iglesia no quiere crecer espiritualmente. This happens in all the churches when a church doesn't want to grow spiritually. Causa dolor no solo al pastor, sino a Dios mismo. It causes pain not only to the pastor but to God himself. Pero Pablo, con un corazón lleno de amor y de paz y de bondad, But Paul, with a heart full of love and peace and patience, les habla de una forma amorosa. he writes them in a loving way. Hijitos míos, Little children. por cual dice, vuelvo a tener dolores de parto. He says, for whom I'm going to, I'm again in anguish. ¿Hasta que childbirth. Until what? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Until Christ is formed in you. Ese es el crecimiento espiritual. That is the spiritual growth. Recuerden, acabamos de leer Efesios 4:13. Remember in 4:13 of Ephesians, Hasta llegar a la medida y la estatura de aquel varón perfecto. until we reach the full stature of Christ. Cristo debe de ser formado en cada corazón de cada cristiano. Christ should be formed in the heart of every Christian. La bondad, The goodness, la paciencia, patience, la humildad, humility, el amor love. y tantas otras cosas que And no all deberíamos many de things. mencionar de los atributos de Dios. So we mentioned the attributes of God. Ese es el conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la habitación de Cristo, de la formación de Cristo, perdón, en cada cristiano. It's the formation of Christ in the heart of each believer. También como
Cristo, ¿verdad? Equipa y fortalece por medio del Espíritu Santo Christ strengthens us by His Holy Spirit, para que los hombres prediquen con toda autoridad el Evangelio. so that men will preach with all authority in the gospel, Que no tengan miedo de callar that they're not scared to shut their ante mouth la oponencia del mundo. by the opposition of the world. ¿Recuerdan 2 de Timoteo 1, 7 y You, 8? you remember 2 Timothy 1, 7 and 8. Pablo dice, Dios no los ha dado espíritu de cobardía, He says God's not given us a spirit of sino fear, de amor y de dominio propio. but of love and self-control. Pero este amor y dominio propio viene solo por el fortalecimiento del poder del Espíritu Santo. This love and self-control only comes through the power of the Holy Spirit. Decíamos un momento que para poder sobrevivir en este estilo de vida necesitamos siempre la gracia de Dios. We said a moment ago, to live this style of life, we need the grace of God. Y Dios por medio de su Espíritu Santo nos muestra su gracia, And God, through the Holy Spirit, shows His grace, fortaleciendo nuestro diario vivir strengthening our daily lives, para poder estar enfrente, to be able to be in front, para pararlo firme to stand y firm, obedecer a la and palabra de Dios. obey the Word of God. Así de que seguimos el texto. Continue in the text. Dice, para que habite Cristo en nuestros corazones, al fin que arraigados y cementados en amor, el mismo 17, It says that you being rooted and grounded in love, que por la causa de la obediencia de Cristo because of the obedience of Christ, podamos amarlos we can love one another, y que seamos perfectos and that we would be perfected en amor. in love. Dios quiere que como iglesia nos amemos unos a otros. God wants us as a church to love one another. Como dice en el mismo Efesios 4:32. As Ephesians 4:32 says, Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. be kind to one another and tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Así de que la práctica de aquel conocimiento que antes nos fue dado The practice of the knowledge that before was given to us, debe de ponerse en práctica en la iglesia. it should be a practice in the church. Dios quiere que seamos perfectos en amor God wants us to be perfect in love y en unidad. and in unity. Mira lo que dice Juan 17. Look what it says in John 17. Juan 17, el 22 y el 23. John 17, 22 and 23. Dice, la gloria que me diste yo las he dado para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado y ellos los he amado a ellos como también a mí me has amado. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one, and I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and love them even as you love me. Me gusta y me llama la atención que Jesucristo en esta oración sacerdotal I love how it draws my attention that Christ in the high priestly prayer here habla de perfección, speaks of perfection, habla de que sean perfectos en unión that we would be in a perfect union, y en amor. in love. Así como Cristo nos amó, As Christ loved us, debemos de amar. We dice la should palabra love de one Dios another. nosotros. Ese es el mandado del crecimiento de la iglesia. that is the calling of the church. Alguien dirá, pero no tengo problema con nadie, amo a todo mundo. You might say, well, I don't have a problem with anyone. I love everybody in the whole world. Sí, pero debemos de crecer aún más en amor. Yes, but we should grow in love. No hemos llegado todavía. We haven't arrived. No somos todavía perfectos en unidad, We're not perfect in unity, pero tenemos un crecimiento espiritual but we have a spiritual growth para que el mundo conozca so that the world would know. qué es lo que debe de ver el mundo en la iglesia. What should there be in the church? Los textos que siguen de lo que hemos leído nos dice claramente, The text that we've read tells us clearly
para que puedan ver la gloria de Cristo Jesús. so they can see the glory of Jesus Es Christ. por medio de la obra de Dios en la iglesia And through the work of God in the church, que que el mundo ve la gloria de Dios. that the world sees the glory of God. Nosotros, en un sentido, In us, in such a way, ayudados por el Espíritu Santo de Dios, helped by the Spirit of somos God, responsables de glorificar a Dios en la iglesia. we're responsible for glorifying God in the Dios church. espera ser glorificado. God desires to be glorified. En la obediencia a su palabra, And us obeying His word, en el crecimiento que tenemos a diario. and the growth that we have every day. Y dice el 18, It says in verse 18, y sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad de la profundidad y la altura. it says, and it may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and the length and the height and the depth, Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Así de que el poder de Dios, ¿se acuerdan en un texto antes, en Efesios 1? Remember a text in Ephesians 1, La oración de Pablo a la iglesia de Efesios, the prayer of Paul for the church, para que sean iluminados por el Espíritu Santo. so they would be illuminated by the Holy Spirit. Esa era la oración de Pablo. That's the prayer of Paul. Es casi paralelo a lo que estamos viendo. It's almost parallel to this one. El bienestar a la iglesia. In the middle of the church, El amor de Pablo por la necesidad de un crecimiento a la iglesia. the love of Paul for the church and their growth. Y es que la iglesia necesita verse conocimiento de lo que lee y aprende. The church needs to know what they've learned and put into practice. Nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, Us, without the help of the Holy Spirit, es imposible que nosotros podamos entender todo lo que leemos. it's impossible that we would understand everything we read. Y aunque la iglesia de Efesio había sido enseñada meramente por el mismo apóstol Pablo, Even though the church in Ephesus had been taught by Paul himself, Pablo ora para que tengan un conocimiento y sean iluminados. Paul prays that they would have the knowledge and be illuminated. Recuerda que nosotros tenemos la naturaleza caída de Adán. Remember, we have the fallen nature of Adam. Y dice la palabra de Dios que en esa naturaleza nadie conoce a Dios. And it says in that nature, no one knows the Lord. Nadie puede entender a Dios. No one can understand God. Entonces nosotros, aunque adquirimos una nueva naturaleza por medio de Dios, Even though we have a new nature because of Christ, todavía tenemos la naturaleza de Adán. we still have the same nature of Adam. Así de que nosotros somos, de la oración de Pablo es para que nosotros podamos adquirir conocimiento de aquello que escuchamos. The prayer is that from Paul is that we would have this knowledge of what we hear of Christ. Si Dios no bendiciese su palabra, If God doesn't bless His word, ustedes se van igual en sus corazones. we continue the same. Está igual que como vinieron. We are the same that we came. Pero cuando Dios bendice su palabra, But when God blesses His word, abre el entendimiento de ustedes opens our understanding, o el mío, or mine, entonces nosotros captamos y atesoramos aquella palabra que está dada para nosotros. we can treasure the word that's given to us. Es el Espíritu Santo, dice, que nos hace recordar las cosas de Dios. It's the Holy Spirit that causes us to remember the things of God. Nosotros muchas veces oímos palabras We many times hear the por words medio de la predicación. through the preaching, En su momento a veces no las entendemos. and many times we don't understand. Pero cuando estamos estudiando, muchas veces en la casa nuestras Many times escrituras, when we're studying at home, o cuando escuchamos un canto, or we hear a song, o cualquier cosa que se refiera a la palabra de Dios, or anything that refers to the Word of God, viene el pensamiento a aquella prédica que escuchamos en la iglesia. we're reminded of the sermon that we heard at church. Y ahora entendemos claramente lo que se refería el And pastor. sometimes we understand clearly what he's De speaking muchas of. formas trabaja el Espíritu Santo, Many ways the Spirit pero works. es Dios obrando a través de la predicación de su It's palabra. God working through the preaching of His Word. Las palabras y la bendición y el poder de Dios es vano. The Word of God is a blessing to the church. No sirve, no nos hace, no podemos crecer por sí mismos. We cannot grow by ourselves. Es la necesidad que tenemos de orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a tener un alto conocimiento de Dios, It's the need that we have to pray and ask the Spirit to give us a great knowledge of God, para conocer las riquezas de Dios. to know the riches of God. Así de que dice que seamos plenamente capaces de comprender
con todos los santos, o sea, la iglesia. Eso es- So that we would be able to comprehend with all the saints. cuando habla con todos los santos, When it speaks of está all the hablando de una saints, forma colectiva, it's speaking of a collective como way iglesia universal. of the church, Pablo universal no quiere church. que solo crezca el apóstol, He doesn't want just the apostle to el grow, pastor. the pastor. Quiere que la iglesia, He wants the ¿verdad?, church to grow. crezcamos de una forma igual que podamos tener, ¿verdad?, conocer. Everyone to grow that we might know. Así de que dice que sean capaces de comprender, vuelvo y digo una vez más, So that we would be capable of understanding con todos los santos cuál sea la anchura, with all the saints what's the breadth, la longitud, the length, la the profundidad height, y la altura, and the depth. y de conocer el amor de Cristo. To know the love of Christ. Así de que esa es la capacidad que si nosotros estamos fundamentados en los principios bíblicos, en el ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra, en los cimientos, por decirlo así, de la enseñanza de los apóstoles. This is the capacity we have through the teachings of the apostles. Así es, de la enseñanza de los apóstoles y, perdón, Through the teaching of the apostles. y somos, verdad, convencidos por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, And we're blessed through the Holy Spirit. podemos ser capaces de entender We could be capable of understanding la grandeza de Dios, the greatness of God, el amor de Dios. the love of God. Cuál gran amor Dios nos ha mostrado. What great love God has shown us. Es algo inmensurable el amor de Dios. It's immeasurable, the love Es of algo God. imaginable cuán gran amor Dios nos ha It's mostrado. something we can't even imagine. De dar a su propio hijo por amor a nosotros. That He would send His own Son to die De for us. mostrar amor por personas como usted y como yo. To show love for someone like you Pecaminosos. and like me. Porque si nosotros recordamos If we remember, de dónde fuimos sacados, where were we taken out of? de un lodo apestoso. Of a stinky place, from a stinky place. Y no solo nos sacó de ahí, And He didn't just pull us out of there, sino continúa con gente pecadores como nosotros. but He continues to take people out of there like sinners like us. Y aunque somos renovados, And even though we're renovated, no quiere decir que somos sin pecado. doesn't mean we're without sin. Seguimos pecando. We continually Pero sin. Dios muestra su amor. But God shows His love. Hijitos míos, My children, says, si alguno de vosotros pecare, if we sin, abogado tiene para con el Padre, dice el apóstol Juan. you have an advocate with the Father, says Ver John. lo que somos, no solo nos ama, nos saca, sino nos guarda, nos hace perseverar hasta He, el día does, final. he doesn't just take us out and save us, He keeps us until the end. Dice que el que comenzó Says, He who began a good work, esta obra en nosotros la the va a work in terminar. us, will bring it to Él está completion. obrando en nuestra vida. He is working in Es our el lives. diario trabajar de nuestra vida. It's the daily No work in somos our lives. perfectos. We're not perfect, Pero Dios está perfeccionando su iglesia. but God is Y perfecting eso His somos church. nosotros. And this is us. Debemos siempre de orar a Dios We should praise God. para que nuestro crecimiento siga aumentando el día a día. For our growth happens every day. Que por medio de la fe Cristo sea formado en nosotros o habita en nosotros. That through faith Christ dwells in us. Para que podamos entender un pleno conocimiento de gran amor con Cristo So Jesús. we could understand the great love of Christ Jesus. Digo pleno en un sentido I understand in such a way. porque no entendemos todas las cosas de Dios, dice su palabra. We don't understand all things in the Word. No entendemos cómo Dios pudo obrar en personas como nosotros. We don't understand how God can work in someone like us. Como así hemos dicho muchas veces, no entendemos cómo Dios dijo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. We don't understand sometimes how the scriptures can say, Pero Jacob I loved, Esau I hated. Pero Dios muestra su gran amor con nosotros. But God has shown His great love Dios for aún us. muestra su amor con las personas que están en el mundo. He even shows His love for ones that are even in the world today. Porque Él hace llover, dice la lluvia para todos. He says He brings the rain on everyone. Él hace salir el sol para todos. He brings the sun up on everyone. Y dice que por la misericordia de It Dios says by the mercy of God, estamos aquí We're con here. vida. Dios muestra su amor. God shows His love. Dice aquel que es poderoso The one who is powerful para hacer para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendamos según el poder que actúa en nosotros. Now to Him who is able to do far more abundantly than we can ask or think.
according to the power at work within us. Dios conoce nuestra vida. God knows our lives. Dios es omnipresente. God is omnipresent. Él da fortaleza al que Él quiere dar en su debido tiempo. He gives strength in the time that He Él- wants to give it. Él actúa en nuestra vida de una forma impredecible. He acts in our way in an unprecedented way. Así de que aunque nosotros pidamos ciertas cosas o Y- por necesidad de algo, Even though we ask for certain things or we say we have a need of certain things, Él conoce más que nosotros la vida y el futuro. He knows more of us and more of our future. A veces no pedimos bien las cosas a Dios, We don't always ask rightly for things, pero Él con su amor nos da lo que es necesario. but Him in His love gives us what we need. Dice la palabra en Santiago It says in the book of James, que si necesitamos sabiduría debemos de pedirle a Dios, if we need wisdom, ask God el cual nos da a nosotros He'll give it. grandemente y sin reproche. abundantly. Ese es el Dios que nosotros tenemos. That is the God we have. Ese es el Dios, verdad, la grandeza de nuestro Dios. That is the greatness of the God we have. Dice, y al fin que sea gloriado en la iglesia, perdón, y a Él sea la gloria, perdón, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Así de que haciendo estas cosas y creciendo nosotros en la vida espiritual, Doing this, us growing in our spiritual lives, traemos honra y gloria a Cristo Jesús we como bring iglesia. glory and honor to Jesus Christ. Y Cristo ha sido de una y de otra forma glorificado por todas las edades. And Christ has been glorified in us. Porque Él dice en otro texto, It says in another text, porque todos los llamados a mi nombre, everyone who's called by para my gloria name, mía los formé y los hice. the glory, my own glory, I formed them and I Dios made them. siempre va a tener su gloria. God will always have His Con glory, nosotros o sin nosotros. with us or without us. Pero Él escogió su iglesia But He chose His church para ser glorificado su to be nombre. glorified His name. Así de que hermanos, con esto termino el texto, I finished the text this evening, confiando brothers, siempre que debemos de crecer. trusting that we should grow. Hay una fe, hay un crecimiento que debemos de tener mutuamente y siempre. There's a mutual growth that we should always have. Dios nos ha puesto el estándar por delante que es Cristo Jesús. God has set the standard before us, Animémonos unos a otros a crecer encouraging each en el one of us to conocimiento, grow en el amor de Cristo. in the growth of Christ in the church. Confiamos siempre en Dios en todas las cosas que hay y las que han de venir. We trust in God for all things and what's to come. Dios ha sido fiel, God's been faithful. siempre ha sido fiel en su He's palabra, always en sus faithful in promesas. His word, His Solo promises. debemos siempre confiar en Cristo Jesús We should always trust in Christ y pedirle a Dios el discernimiento de Él mismo. and ask God to reveal Himself to us. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que sea siempre usted dando ese crecimiento a la iglesia. Gracias por tu amor y tu bondad siempre, Padre, tú eres rico en misericordia. Tenemos esa fuente inagotable de todo conocimiento, de poder y sabiduría. Todo lo que necesitamos está en usted, Padre, solo es que tengamos la actitud, la humillación de venir a usted, conociendo, Padre, que separado de usted nada podemos hacer. Que no podemos lograr cosa alguna separado de usted, que todo lo que podemos hacer es porque estamos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amen. Thank you, brother. Muchas gracias, hermano. What a great reminder. Many times, que gran recuerdo, muchas veces we pray for needs. Oramos por necesidades. We should pray for needs. Debemos orar por necesidades. You have a need, go to God. Tienes una necesidad, vayas a Dios. He is capable. Él es capaz. He can meet every need. Puede cumplir todas las necesidades. But when is the last time our motivation has been go to God for godliness? Pero cuando es nuestra motivación a ir a Dios por piedad? God, just make me godly. Solo me haces piedoso. Make me a stranger to this world. Hazme un extranjero a este mundo. Make me love the world less. Déjame amor al mundo menor or menos. And love Christ more. Amar Cristo más. Let me grow weary to the world. Déjame crecer mi cansancio del mundo. And grow in my love for the word. Y crecer mi crecimiento por la palabra.
Let me get passionate about the word. Déjame ser apasionado por la palabra. Let me hang on every word. Déjame colgar en todas las palabras. And the text says he's able. The text dice, Él es capaz to make us abound in those things. A causarnos a abundar en esas cosas. And I love how Paul says that here in the text, me encanta como Pablo dice en el texto, that he would do that in your inner being. Que Él hace esto en tu interior. No? That he would make a change in your heart. Que hace un cambio en tu corazón. So thank you, brother, for encouragement this evening. Gracias, hermano, por ánimo esta tarde.